conocido esta mañana y sobre todo lo de ayer en la noche, los anuncios que hizo el presidente de la República con esta reforma al sistema de pensiones. Hay algunas cosas que me llamaron la atención, otras que no me sorprendieron, como seguir aportando, por ejemplo, un 3% a las cuentas individuales. En el Senado eso se lo rechazaron al gobierno, mandaron el 6% a las cuentas de solidaridad, podríamos decir, a un fondo solidario. Eso causó molestia ayer en el gobierno, por eso dicen que el presidente suspendió la actividad que tenía a las 2 de la tarde y la trasladó para las 9 de la noche, donde dio estos anuncios. A mí me llamó la atención positivamente, por ejemplo, que los usuarios de AFP sean parte también de las ganancias de esas AFP y puedan ser repartidas en el total de la gente que está aportando a ese sistema, a esa empresa. También AFP sin fines de lucro, también me llamó la atención. Me imagino que eso le abre puertas a una AFP estatal, o por lo menos podríamos interpretarla como eso. No sé qué más podríamos destacar, sí, o que te gustaría destacar a ti. En mi caso sería el hecho de que esta es una reforma que se anuncia contra el acuerdo que se había establecido con las distintas fuerzas políticas. Eso es importante mencionarlo. Sorprendió completamente, porque no era parte de lo que se había conversado. Entre ellos, la idea de que el 6% completo se fuera, por ejemplo, a un fondo común para ir avanzando en un pilar básico universal, claro, más contundente, más rotundo, y luego viniera la capitalización individual. Ese cambio yo creo que está vinculado única y exclusivamente a las elecciones. Estoy casi segura que tiene que ver con eso. Porque, una estrategia política, dices tú. Sí, totalmente. Claro, porque hay dos cosas que decir al respecto. Es verdad que hay muchas encuestas que dicen que la gente prefiere que se vaya a las cuentas individuales, porque hemos avanzado mucho en la idea de que si al menos yo trabajo y mis pensiones son tan paupérrimas, que por favor no me quiten además para repartirlas. Claro. Pero hay una muy buena encuesta que una vez hizo Mori y que profundiza en esa información y dice, ya, pero si nosotros mandáramos toda su cotización a un fondo común y su pensión aumentara de lo que usted tiene proyectado con su capitalización individual, ¿ahí le gustaría que fuera un fondo común, claro, o seguiría prefiriendo que fuera a capitalización individual? Y ahí no, pues ahí cambia la respuesta. Entonces hay que tener ojo con la encuesta, porque si tú no propones ningún cambio que fortalezca un pilar solidario universal, sí, contundente, por supuesto que la gente va a seguir con esta idea de rascarse con sus propias uñas. Pero es sobre todo, habiendo dicho eso, pese a que las encuestas en su mayoría todavía marcan esto, pero son encuestas incompletas e insuficientes para entender el fenómeno, habiendo dicho eso, por supuesto que son las personas de más altos recursos, también vinculadas a la votación de las 3 comunas, las que quieren que la mayor parte de su porcentaje siga para ellos, y no para contribuirlo, no hemos construido para nada, menos en ese sector, digamos, la idea de avanzar a pilares solidarios, a contribución que nos permita estar más en común con la seguridad social, con la salud, con la pensión, con la vivienda y con todo aquello que significa esos como derechos básicos que necesitamos garantizar en la Constitución. Entonces, lo primero que yo diría, y por eso creo que es una estrategia electoral, que está dirigida a ese votante en particular, el votante de esa derecha. Sí, claro, el votante del rechazo, dices tú, pero igual yo no soy de ver todo malo, siempre. No, ni tú tampoco. He estado yo solo mencioné esta arista. No, sí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, lo de la reforma a la pensión básica solidaria, que ningún chileno o chilena, según lo que uno puede desprender, va a ganar menos de 177.000 pesos de pensión. Me parece que es un avance, porque hay gente ahora que gana 90.000 y con apoyo del Estado 120 lucas. Pero a 177 me parece que es un buen avance y es muy poca plata, pero por lo menos es un punto que también habría que ponerle ojo. Pero lo que dices tú es muy importante. Lo invitaría a escuchar la entrevista que hizo Freddy Stock ayer en Razones Editoriales al economista András Sutov, donde habla de esto, donde hablaba lo mismo que decías tú, el tema de cuándo uno se da cuenta de la capitalización individual y cuándo es solidario. Claro, si a ti te la venden con que es tu plata solamente y que tu trabajo, tú te rascas con tus propias uñas, claro. Pero cuando te dicen que es un sistema solidario, que a ti te va a garantizar un tope mínimo y de ahí hacia arriba, en un sistema mixto muchas veces, si quieres invertir tú lo que decía András Sutov, la mitad debería irse a un fondo común, y tal vez lo otro irse a una capitalización individual si uno quiere, si no puede poner todo en su fondo, qué sé yo. Hay cuestiones que son bien, hay propuestas que hemos conversado durante varios años y que esperemos que se plasmen ahora en el Congreso, pues ahí es donde tiene que estar la discusión. Y si el gobierno le sale para atrás, claro, bueno,
en la democracia. Si el gobierno no logra los votos para que todo se vaya a la AFP, es porque los chilenos no están ni ahí con que se sigan yendo esa plata a los fondos de AFP y que ganen 1.000 millones de pesos diarios el año pasado en pandemia. Sí, pero además esto tiene que ver con la capacidad política. O sea, si tú vas a Sí, por anunciar algo, supuesto. tienes que haber sabido articular antes. Y ese acuerdo estaba ya en las fuerzas políticas para avanzar en una reforma de pensiones. Porque estamos en un momento constituyente, además, que se relaciona con aquellos cambios drásticos que quiere fomentar la ciudadanía en temas como la seguridad social. Si nosotros venimos discutiendo una reforma a las pensiones desde Bachelet 1, Sebastián Piñera 1, Bachelet 2, Sebastián Piñera 2, Claro. y después de estos 4 gobiernos y revuelta social, lo que vamos a hacer es aplicar parches que van a cambiar un poquito las cosas, no creo que esté a la altura de lo que demanda la ciudadanía realmente, cuando quiere avanzar, y lo digo una y otra vez, a un sistema de seguridad social que de verdad te otorgue una vejez con pisos mínimos de dignidad. O sea, Claro. eso es, la dignidad es lo básico. Y eso debiera significar pensiones que estuvieran sobre la línea de la pobreza. Entonces, esta reforma anunciada ayer, claro, yo creo que para contextos normales uno podría decir, mira, se está avanzando un poco, pero yo creo que hoy la mayoría de la ciudadanía quiere un cambio profundo en el tema de seguridad social, independiente de que hay una discusión todavía en si debiera ser todo reparto Sí, pues. o sistema mixto. Yo voy a ser sincera, yo siempre he creído que, o sea, no siempre he creído, pero hoy creo que efectivamente la situación mundial, incluso no solamente local, demuestra que se requiere de un sistema mixto. Demográfico. Claro, Tema demográfico. totalmente. La proyección de crecimiento de la natalidad, en disminución y todo aquello, requiere de un sistema mixto, pero un sistema mixto que tenga un pilar básico universal fuerte y que con ese pilar ya tú quedes sobre la línea de la pobreza. Luego entonces puedas optar a otro tipo de beneficio, porque además aquí se desprende otra cosa bien importante. Recordemos también que estamos en discusiones y a propósito de las portas del 8M, de los derechos de las mujeres y del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Claro. Y ese reconocimiento, que para mí debería ser un reconocimiento constitucional, si avanza, debiera también significar cambio en políticas públicas respecto de, efectivamente, cuánta pensión merecen esas mujeres o personas, aunque su mayoría son mujeres, que se dedicaron a cuidar de otros, que se dedicaron a cuidar a niños, niñas que tuvieron lagunas. Y eso no puede, la retribución no pueden ser esos 170.000 pesos No, que se pues. consideran acá. No, por Entonces, supuesto. por eso es importante hablar de una pensión universal mucho más robusta. Sí, hay que ver, bueno, todo esto es, hay que ver de dónde se saca el dinero, si se aumentan los impuestos, si se aumenta, por ejemplo, el royalty a las mineras, se Claro. disminuyen los presupuestos de armas. Bueno, todo eso yo creo que tiene que ser pensado nuevamente en la nueva constitución, cuáles van a ser las prioridades de los recursos que generamos todos a través de impuestos o a través de la riqueza de nuestro país para ver cómo lo distribuimos. Toda la seguridad social, eso implica salud también, igualitaria y de acceso oportuno para todos y por supuesto una educación pública buena y robusta para que no importe la cuna donde naces, el nivel de educación que tú vas